Buen día. Voy a comenzar la clase del día de hoy. Voy a hablar acerca del microambiente tumoral y la respuesta celular a la hipoxia. Es un tema pues bastante amplio, pero se va a complementar con lo que Diego Antonio nos va a dar la próxima semana. Vamos a comentar primero acerca de los patrones de oxigenación tumoral. Eh, pues como ya sabemos, al igual que en todo el cuerpo, el estado de oxigenación se va a determinar por el suministro y por la demanda de oxígeno en el volumen tumoral. Se comenta que normalmente una concentración de oxígeno tisular entre el 5 y el 7%, a comparación de la concentración atmosférica, pues nos va a hablar acerca de la normoxia. Cuando está por debajo del 3% o menor, pues se considera una hipoxia. Existen dos mecanismos distintos que van a causar la hipoxia. Vamos a ver que la proliferación rápida e incontrolada va a llevar una demanda de oxígeno que va a exceder la capacidad vascular. La hipoxia a su vez va a estimular angiogénesis, que normalmente en los tumores suele ser insuficiente. Estas áreas hipóxicas pues van a ser una característica propia de la mayoría de todos los tumores y vamos a ver que la mayoría de los textos de radiobiología van a dividir esta hipoxia en una hipoxia crónica o en una hipoxia aguda. Hablando de la hipoxia crónica, también se le llama hipoxia limitada por difusión. Esta es causada por una vasculatura insuficiente. Se va a caracterizar por un gradiente de oxigenación alrededor de cada uno de estos vasos, donde van a existir células en todas las concentraciones posibles, desde normoxia hasta anoxia. O sea, a grandes rasgos, la hipoxia crónica se da por un número insuficiente de vasos, los cuales a su vez van a tener un gradiente de oxigenación que cada vez va a ir disminuyendo más a medida que se aleja estas células, se van a alejar del capilar. Esta es una imagen que muestra de manera pues muy gráfica cómo alrededor del vaso pues van a existir células que van a estar, las más cercanas van a estar en un estado de normoxia, después van a empezar a presentar hipoxia y en color negro vemos las células anóxicas. Esta medida de 70 micras es muy importante porque 70 micras es la distancia a la cual va a haber una difusión libre de oxígeno a partir de cada uno de estos capilares. Entonces, normalmente se habla de esta distancia como un valor de corte para saber si las células están en un estado de hipoxia, por lo menos. Por otro lado, la hipoxia aguda, también llamada hipoxia limitada por perfusión, nos habla acerca de no el número de los vasos sanguíneos, sino el estado de estos vasos. Van a ser vasos inmaduros, van a tener pocas células musculares, van a tener muchos cortocircuitos arteriovenosos provocando un flujo inestable. Se va a caracterizar por concentraciones de oxígeno rápidamente cambiantes en áreas donde el flujo sanguíneo es inestable. O sea, este flujo puede aumentar y disminuir en un lapso de tiempo. En esta imagen vemos una micrografía electrónica en el cual vemos pues vasculatura que va a ser errante, va a tener muchos cortocircuitos, va a tener muchas asas ciegas. Entonces esto va a hacer que, a pesar de que haya mucha vasculatura, pues no va a ser de buena calidad y el tejido pues va a padecer hipoxia. Esta hipoxia aguda porque el flujo puede cambiar. Los vasos se pueden abrir y se pueden cerrar o pueden cambiar las condiciones del tumor. Entonces, más que una hipoxia aguda, también en algunos otros textos lo podemos encontrar como una hipoxia transitoria, porque dependiendo del momento en el que nosotros estudiamos el tejido, esos mismos sitios se pueden ver hipóxicos o pueden estar en un estado de normoxia. Entonces, esta siguiente imagen es una comparativa entre los dos tipos de hipoxia que les comenté. En la hipoxia crónica, las células van a permanecer hipóxicas hasta morir, a menos que en algún momento se acerquen a otro vaso que les pueda proporcionar oxígeno. En caso de no ser así, pues las células van a morir. En la hipoxia aguda, permanecen así hasta que el flujo se va a restablecer por completo.
El ejemplo que les mencionaba, pues es al abrirse un vaso sanguíneo. Aquí en la imagen vemos cómo este vaso se va a bifurcar. La bifurcación que va hacia abajo, pues es un vaso que está abierto, la que está hacia arriba está cerrado, pero en algún momento ese vaso se puede abrir y puede aumentar el flujo sanguíneo, aumentando la, la cantidad de oxígeno hacia esa área celular. Otra manera de ver la hipoxia en los tumores o en el volumen tumoral, pues va a ser clasificándola en, en diversos grados, dependiendo de desde qué punto de vista lo veamos. Existe gran heterogeneidad entre cada uno de los tumores en cuanto a al estado de concentración de oxígeno. Una de estas características va a ser la heterogeneidad en severidad. Aquí vemos que esta va a ser la que es dada de acuerdo a la limitación en la difusión y la perfusión, en la que se van a dar diversos niveles de oxígeno. A medida que las células son empujadas, por así decirlo, lejos de los vasos por otras células que van a proliferar cerca de los vasos, van a experimentar una disminución en la disponibilidad de oxígeno. Eventualmente van a llegar a distancias donde la concentración de oxígeno es de cero y lo que les mencionaba, pueden morir y pueden contribuir al componente necrótico. En este tipo de heterogeneidad, pues lo que nos está diciendo es que a medida que nos alejemos del vaso, pues va a ser más severa el estado de hipoxia. Otro tipo de heterogeneidad va a ser la heterogeneidad en cuanto al espacio. La hipoxia va a existir alrededor de cada vaso. En general, nosotros tenemos la idea de que todos los tumores van a tener un centro necrótico. Sin embargo, esto es erróneo. ¿Por qué? Porque típicamente a lo largo de todo el volumen tumoral va a existir o van a existir espacios hipóxicos, van a existir espacios en los cuales la concentración de oxígeno va a ser adecuada, aunque en ciertas regiones esta heterogeneidad pues va a ser mucho más marcada. Sería necesario obtener un número suficiente de muestras en distintas partes del tumor para obtener una imagen general del estado de hipoxia y su variación. Sin embargo, pues esto no es posible. Aquí en esta imagen que vemos a un lado, es una imagen con tinción por inmunohistoquímica, en la cual vemos en las áreas blancas, vemos todos los capilares, es una tinción para células endoteliales, a medida que, o bueno, podemos ver que alrededor de estas células blancas van a existir en la mayoría células azules o células que se tiñen de color amarillo. Estas son tinciones para algunos marcadores de hipoxia y vemos que a pesar de que la muestra es muy pequeña, pues existen zonas que están, por ejemplo, de color negro, que pues son zonas totalmente necróticas, y también vemos zonas que van a estar altamente concentradas de oxígeno. Entonces, eh, no, estas características de necrosis pues van a existir alrededor de todo el tumor, no solamente en el centro del tumor. Otra característica es la heterogeneidad en tiempo. A medida que las células son alejadas de las áreas vasculares por otras células, van a disminuir la concentración de oxígeno. Ese es un concepto que pues ya nos está quedando bastante claro. La tasa a la cual las células se mueven por este gradiente depende de la proliferación de nuevas células en el tumor. Esto va a variar entre diferentes tipos de tumor e incluso entre diversas áreas en el mismo tumor. Esto se demuestra en experimentos con infusiones de marcadores de hipoxia durante varios lapsos. Y esta gráfica son los resultados de un experimento en el cual se titularon algunas células con una sustancia que se llama pimonidazol, que va a ser un marcador para hipoxia, y se dejó esta infusión durante diferentes lapsos de tiempo, y aquí vemos cuál es el porcentaje de células que se tiñeron con esta sustancia y que variaba conforme se dejaba esta infusión. ¿Esto de qué nos habla? Pues que a medida que nosotros veamos en un lapso distinto de tiempo cierto grupo celular, pues van a mostrar diferentes tendencias hacia la hipoxia.
vemos que en algún punto de la gráfica, más o menos alrededor de las 6 horas, esta gráfica pues presenta una meseta y las células ya no presentan más hipoxia, se quedan en un estado, eh, pues digamos, de hipoxia sostenida y pues ahí podríamos pensar que las células ya han entrado en una hipoxia crónica. Otra característica es la heterogeneidad entre pacientes. Tumores con características similares pueden mostrar resultados marcadamente distintos en medición de niveles de oxígeno. Esta gran variación podría servir como categorización en pacientes similares, los cuales podrían recibir un tratamiento distinto debido a su asociación con menor supervivencia. O sea, a pesar de que tengamos 10 pacientes con el mismo tipo de tumor, con la misma etapa clínica, con el mismo tamaño, pues todos estos pacientes van a presentar concentraciones de oxígeno tumoral distintos. Aquí vemos en la gráfica un estudio de 397 pacientes con primarios de células escamosas de cabeza y cuello, en los cuales se les hizo un estudio de concentración de oxígeno mediante un polarógrafo que es sensible al oxígeno. Eh, Aquí en estos pacientes se hizo un valor de corte de 19%. Más de 19% de los pacientes que tuvieran o que tuvieran la medición más del 19% se catalogaban como hipóxicos. Y aquí vemos los resultados en cuanto a la supervivencia general. A mayor hipoxia era menor la supervivencia. Esto de lo único que nos habla es que a pesar de que los pacientes tengan las mismas características, si el estado es hipóxico, podrían ameritar un tratamiento pues, más agresivo. Ahora, ¿cómo es que la hipoxia nos va a dar un tumor más agresivo o cómo es que interviene en el fenotipo maligno del tumor? Pues vemos que la mayor observación ha sido su asociación con la radioresistencia. El impacto en los desenlaces va más allá de la respuesta solamente a la radioterapia. Esta es una gráfica de un estudio de 47 pacientes con cáncer de cervix que fueron tratados solamente con cirugía. En estos pacientes se hizo la misma medición que en el estudio anterior con un polarógrafo que era sensible a oxígeno. Se hicieron varias mediciones para cada una de las pacientes y en este caso el valor de corte fue de 10 milímetros de mercurio. Aquí vemos que las pacientes que solamente fueron tratadas con cirugía, no se les dio ningún otro tratamiento, eh, las pacientes que presentaban una presión de oxígeno mayor a 10 tenían una probabilidad de supervivencia global mucho mayor a las pacientes que tenían una presión de oxígeno menor de 10. Esto, y digo, una de las conclusiones de este estudio, pues fue solamente que probablemente algunas pacientes que por los riesgos pues estándar que conocemos no ameritarían algún tratamiento mayor. Probablemente si existiera una subclasificación de oxigenación tumoral, pues tal vez ameritarían algún otro tratamiento extra para tratar de aumentar la supervivencia global en este tipo de pacientes. Otros estudios han demostrado que la hipoxia es un fuerte predictor también para metástasis a distancia, no solamente supervivencia global, por lo cual pues aquí estaríamos hablando de que tal vez estas pacientes ameritarían algún tratamiento sistémico. La adaptación biológica provocada por hipoxia, existen varios mecanismos. Hay mecanismos evolutivos que todos tenemos, que hemos desarrollado a lo largo de la historia para adaptarnos a condiciones hipóxicas. Algunos ejemplos son el aumento en la producción de eritropoyetina a grandes alturas o el aumento en el metabolismo anaerobio para mantener los niveles de ATP, por ejemplo, en atletas de alto rendimiento. La hipoxia como tal es un poderoso regulador de la angiogénesis. Las células tumorales normalmente cambian hacia la glicólisis para producir energía y estimular angiogénesis para mejorar el suministro de oxígeno. Sin embargo, existen también mutaciones que pueden mantener estos procesos
encendidos aún en condiciones normóxicas. Uno de estos ejemplos es el factor inducido por hipoxia. Muchos de los cambios durante la hipoxia van a ser controlados por la activación de este factor, que de ahora en adelante pues lo mencionaré como HIF. Existen dos principales, el HIF-1 y el HIF-2, que van a tener funciones similares, van a regular la transcripción de más de 100 genes conocidos durante un estado de hipoxia. Esta es una ilustración de las vías que podría tomar el HIF de acuerdo a las condiciones de oxígeno a las cuales está siendo sometido. Entonces, aquí vemos que durante la normoxia, que es la parte superior de la ilustración, el HIF-1 va a ser hidroxilado por las enzimas del PHD. Estas enzimas van a, a hidroxilar al HIF-1, el cual a su vez va a ser, a ser degradado por el VHL, que es el gen del von Hippel-Lindau, en condiciones de oxígeno. El HIF-1 va a ser degradado y pues en ese momento se va a inactivar. Por el otro lado, en la parte inferior de la ilustración, podemos ver las condiciones hipóxicas. Vamos a ver que en condiciones de hipoxia, el HIF-1 se va a unir al, el HIF-1 beta, perdón, se va a unir al HIF-1 alfa, el cual pues no va a ser hidroxilado porque pues no hay oxígeno suficiente para que se promueva esta reacción. Cuando se unen estas dos subunidades del HIF-1, van a se van a unir a elementos que responden a la hipoxia, que son los HREs, que van a promover los targets genéticos del HIF-1. Algunos ejemplos pues van a ser el GLUT1, la anidrasa carbónica 9, que van a provocar pues aumento en la angiogénesis, en la glicólisis, en la metástasis, y esto va a promover el crecimiento tumoral y también pues su diseminación a distancia. Entonces, el HIF-1 pues es solamente uno de cientos de marcadores que existen, sin embargo es uno de los más estudiados. Y varios estudios pues se han centrado en su actividad como biomarcador de hipoxia y como blanco terapéutico. Vemos que la reducción de oxígeno requerida para estabilizar y activar el HIF es menor a la necesaria para inducir radioresistencia. El HIF se convierte activo cuando la concentración baja entre el 1 y el 2%. La fracción de células que expresan HIF es mayor a las radioresistentes, por lo que existen varios blancos genéticos del HIF-1 que han sido estudiados como marcadores endógenos de hipoxia. Esto significa que, si recuerdan al principio de la presentación, les mencioné que todo lo que esté por debajo de 3% se considera como hipoxia. O sea, pueden existir células que estén hipóxicas, sin embargo, el HIF todavía va a estar inactivo. Entonces, no es un marcador directo de hipoxia como tal, sin embargo, pues está muy, muy cercano. Aquí en esta figura vemos diferentes marcadores eh, de esta, bueno, biomarcadores indirectos de la actividad del HIF, que van a ser pues los resultantes de su metabolismo, como el GLUT1 y el GLUT3. Aquí vemos de color rojo una tinción de toda la vasculatura y de color verde pues la tinción de todos estos biomarcadores. Aunque el HIF se controla por oxígeno, muchas alteraciones genéticas en cáncer resultan en regulación independiente de oxígeno. Por ejemplo, el gen supresor del von Hippel-Lindau. Su pérdida va a prevenir la degradación del HIF, por lo que tumores deficientes de este gen van a mostrar gran actividad del HIF y aumentan la angiogénesis. No significa que existe más HIF, sino que no hay quien lo contrarregule. La activación oncogénica de PI3 inasa y de la vía del RAS también van a influir en los niveles del HIF. Entonces, lo que les mencionaba, su estado de activación no siempre va a reflejar hipoxia. Utilizar HIF como blanco es de gran interés para complementar la radioterapia que va a atacar a células bien oxigenadas.
Existen ya estudios en células modificadas genéticamente para disminuir los niveles de HIF o de HIF que sea activo y va a morir más rápidamente por estrés hipóxico y se van a formar tumores más pequeños y de crecimiento más lento. Sin embargo, pues estos son estudios experimentales todavía en modelos murinos, no en humanos. Vamos a ver que la hipoxia también va a inducir inestabilidad genética como tal dentro de las células. Influye en múltiples vías de reparación del ADN y promueve cambios genéticos para desarrollar el cáncer. La reoxigenación también ha mostrado una síntesis aberrante del ADN mediante la producción eh, de, eh, de reactantes al oxígeno que van a reducir la expresión de genes reparadores y de la función de las vías de reparación como recombinación homóloga. Eh, Digo, esto es un proceso muy largo y muy grande. Aquí a grandes medidas es que pues todos estos mecanismos que nosotros conocemos de reparación en condiciones de hipoxia pues se van a ver afectados, tanto en células buenas como en células malas. Aquí ya hablando tal vez un poco más en la clínica y en cuál sería pues la utilidad que nosotros le daríamos a esta hipoxia, tanto al estado de hipoxia como a la reoxigenación, pues a gran escala existen ya experimentos en modelos murinos, como este experimento que tenemos en ratas, en las cuales se les, eh, se les colocaron células de un sarcoma. Antes de la radioterapia se midió la proporción de células hipóxicas, que pues en una media fue de alrededor del 14%. Después a estas ratas se les dio una dosis de 1.9 grays de lunes a viernes y el siguiente lunes se midió de nuevo la proporción de células hipóxicas. Después de esta primera semana, la proporción de células hipóxicas fue del 18% y este resultado se repitió cada semana, demostrando que las células hipóxicas se reoxigenaban. ¿Por qué? En caso de que las células hipóxicas no se reoxigenaran, pues el porcentaje iría aumentando cada vez más. Sin embargo, como vemos aquí en la ilustración del lado derecho, pues vemos que existe el centro necrótico, como lo conocemos, aunque ya les expliqué que esto no es 100% real, sin embargo, bueno, es una manera gráfica de verlo. Las células hipóxicas son las que están en el centro. Las que están fuera son las células que están bien oxigenadas, las que van a ser más radiosensibles. Primero va a quedar solo el centro necrótico. Sin embargo, las células que están a la periferia van a sufrir una reoxigenación por un mejor flujo vascular, por lo cual solamente las células que quedaron en el centro pues van a quedar de nuevo hipóxicas y así, en un ciclo que pues ya sabemos que va a ser sin fin. La hipoxia también va a seleccionar células que van a ser, digamos, más malignas, por así verlo, o células que van a tener un fenotipo maligno mayor. El ambiente hipóxico va a crear una presión selectiva para el crecimiento de células tolerantes a la hipoxia. Se cree que esto contribuye a la hipoxia con tumores más agresivos. Y esta es una ilustración pues bastante gráfica de esto que les mencionaba. Eh, por ejemplo, en este caso existe una mutación en el gen del P53, esta célula que está de color azul. Las células que van a tener hipoxia, pues en teoría van a pasar hacia la apoptosis. Sin embargo, las células que van a estar mutadas del P53, pues no van a tener este estímulo, no van a tener este marcador para pasar a apoptosis, por lo cual estas células pues no van a morir, solamente van a seguir pues multiplicándose y van a seguir sobreviviendo, por lo cual va a haber un punto en el cual todo el volumen tumoral o la mayor parte del volumen tumoral van a ser células que van a tener mutación en el P53, lo cual va a hacer que el gran pues sea altamente tolerante a condiciones de hipoxia. Esto es lo que pues se cree
que es lo que da pues la gran agresividad de este tipo de tumores. Un alto nivel de hipoxia tumoral puede indicar que las células tumorales pueden sobrevivir no solo a la hipoxia, sino también a la radiación y a otras modalidades de tratamiento y a otras formas de estrés. Por ejemplo, en el caso de la quimioterapia, pues si no existe una buena hipoxia, tal vez eso nos está traduciendo que no hay una buena vasculatura, no hay un buen flujo circulatorio, por lo cual pues no va a penetrar de manera adecuada la quimioterapia hacia todo el parénquima tumoral. Eso fue todo con relación a este tema. Les decía, es un tema pues bastante extenso, pero creo que se va a complementar muy bien y se va a entender mucho mejor la próxima semana, ya que veamos pues los procesos como tal. Ahora voy a pasar a las preguntas Astro. Ya puse las respuestas y la explicación para hacerlo un poco más rápido. ¿Cuál de los siguientes enunciados, de acuerdo a la hipoxia, pues es correcto? Aquí, en la ausencia de reoxigenación, es improbable que todas las células hipóxicas puedan ser eliminadas desde un tumor del tumor, siguiendo un curso típico de radioterapia. Y pues nada más para tener bien el dato y para que no se les olvide, en ausencia de reoxigenación, las células tienen 3 veces más radioresistencia. La siguiente pregunta, el bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que va a atacar, y aquí vemos que va a ser el factor de crecimiento endotelial vascular. Se va a unir y va a neutralizar este factor de crecimiento, lo va a secuestrar, por así decirlo, y va a prevenir su interacción con receptores en la superficie celular. ¿Cuál de las siguientes respuestas es, no veo bien esto, es menos probable observar? Aquí vemos que la hipoxia va a inhibir la apoptosis en los tumores celulares. Esto pues ya se los mencioné. El índice apoptótico aumenta y es frecuente observarlo en regiones hipóxicas de los tumores. ¿Cuál de los siguientes enunciados concernientes a la hipoxia crónica en las células, en los tumores, es verdadero? Y aquí dice, las células crónicamente hipóxicas pueden ser blancos selectivos para administrar ciertos productos bioreductivos, y es lo que ya habíamos visto. Las células crónicamente hipóxicas tienden a ser sensibles a hipertermia, por lo cual existen en un microambiente ácido y pueden ser blanco de ciertas sustancias que van a matar solamente células hipóxicas. ¿Cuál de los siguientes enunciados con respecto a la angiogénesis es verdadero? El factor de crecimiento endotelial vascular es inducido bajo condiciones hipóxicas. Esto es debido a la acción de factores de transcripción inducidos por hipoxia que se unen al promotor de este factor de crecimiento para estimular su transcripción y estimular angiogénesis. La regulación del HIF-1 por concentración de oxígeno se describe mejor por cuál de los siguientes enunciados. Bajo condiciones aeróbicas, el HIF-1 se hidroxila por las hidroxilasas prolil del HIF. Estos blancos de proteína se van a ubiquitinizar y después de eso se van a degradar en proteosomas, previniendo la regulación a la alza de estos blancos genéticos. La siguiente, ¿cuál de los siguientes enunciados describe mejor la hipótesis de la normalización propuesta para explicar el beneficio en supervivencia asociado con la combinación de antiangiogénesis con agentes de quimioterapia tradicionales? La terapia antiangiogénica va a restaurar de manera transitoria el balance entre productos proangiogénicos y antiangiogénicos, provocando una reducción en pues todas estas deficiencias en los vasos, como dilataciones, tortuosidades, y van a aumentar la cobertura de los pericitos. Esta terapia antiangiogénica va a restablecer de manera transitoria el balance
entre estos agentes, como les mencionaba, resultando en una vasculatura menos tortuosa y mejor organizada, promoviendo la oxigenación y la mejor penetración de fármacos al parénquima tumoral. Por eso es que normalmente utilizar solamente un antiangiogénico pues no va a conferir gran beneficio. Normalmente se tiene que combinar con algún agente de quimioterapia. A una distancia de 150 micras desde el vaso más cercano, uno podría esperar cuál de las siguientes condiciones microambientales, excepto aquí es el decremento en la presión del líquido intersticial, porque es todo lo contrario. A medida de que nos alejamos al vaso, la presión intersticial aumenta cada vez más. El paclitaxel es efectivo en radiosensibilizar tumores in vivo por todas las razones siguientes, excepto por una regulación a la alza del HIF-1. El paclitaxel actúa estabilizando los polímeros de microtúbulos, protegiéndolos de ser desensamblados. Consecuentemente, se va a bloquear la mitosis y se va a activar apoptosis, aumentando la oxigenación en células hipóxicas, por lo que se esperaría todo lo contrario, que disminuya el HIF-1 por degradación después de haberse reoxigenado. Aquí. ¿Cuál de los siguientes enunciados en cuanto a los tamaños de tumor es más difícil de controlar con radioterapia? ¿Cuál de los siguientes enunciados bueno. Vemos aquí que la fracción de células rápidamente proliferativas tiende a aumentar con el tamaño del tumor. Los tumores grandes tienden a tener grandes centros necróticos. La fracción de células proliferativas va a disminuir a medida que el tamaño del tumor crece, porque va a haber más necrosis. ¿Cuál de los siguientes es falso acerca del microambiente tumoral? El aporte nutricional es adecuado y homogéneo, pues es todo lo contrario, ya les he mencionado. Así como el oxígeno pues no va a ser adecuado, pues tampoco los otros nutrientes. Los tumores van a exhibir vasculatura anormal, la cual falla en administrar soporte nutricional adecuado y homogéneo. ¿Cuál de los siguientes es falso acerca de la angiogénesis? Este proceso es normalmente regulado por productos proangiogénicos más que productos antiangiogénicos, pues no es todo lo contrario. ¿Cuál de los siguientes es falso acerca de las estrategias de terapia antiangiogénica? La colchicina como un agente antiangiogénico, eso es falso. La colchicina es un agente antiinflamatorio que se va a unir a la tubulina, que sí va a producir daño vascular, pero eso solamente es en dosis tóxicas, precisamente por eso es tóxico, entonces pues se descarta como una terapia. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor el efecto abscopal? Pues ya todos lo sabemos. Eh, la irradiación localizada hacia cierto sitio tumoral no solamente va a disminuir el volumen irradiado, sino también lo que está cercano a esa área. ¿Cuál de los siguientes enunciados concernientes a la vasculogénesis es verdadera? La vasculogénesis es crítica para la recurrencia local del tumor después de la radioterapia. A ver, aquí pues primero quise pues mencionar cuál es la diferencia entre angiogénesis y vasculogénesis. La angiogénesis es la formación de células endoteliales desde vasos cercanos y la vasculogénesis es la formación de vasos desde células progenitoras endoteliales en la circulación o desde la médula ósea. Entonces esto ya queda fuera de cualquier tratamiento local. Debido a que la radiación actúa sobre la angiogénesis local, el tumor debe respaldarse en la vasculogénesis para su crecimiento después de la misma. Entonces, pues nada tiene que ver con radioterapia. El reconocimiento de antígenos por células T es imperativo para el desarrollo de inmunidad adaptativa. ¿Cuál de los siguientes, cómo se reconocen estos antígenos por las células T? Bueno, aquí dice, la respuesta correcta es por determinantes antigénicos que van a estar presentes
en el complejo mayor de histocompatibilidad vía las células T receptoras. Cada célula T tiene alrededor de 30.000 moléculas antígeno receptor en su superficie, que van a ser cadenas de polipéptidos llamados receptores de células T o TCR, que son similares en estructuras al fragmento Fab de la inmunoglobulina. Solamente se van a reconocer estos antígenos después de haber sido fragmentados en péptidos y cargados al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cuál de los siguientes no es un checkpoint inmune? El OX40. Los demás van a ser receptores inhibidores. Checkpoints inmunes que limitan o inhiben la actividad de células T. Y el OX40 hace todo lo contrario. Es un receptor estimulatorio que va a reforzar la actividad de células T, promoviendo la proliferación, la memoria y la producción de citocinas. ¿Cuál de los siguientes efectos inmunoradioinducidos puede ser contraproducente en cuanto a la efectividad de la inmunidad antitumoral? El incremento en las células T regulatorias radioinducidas. Vamos a tener que las células T reguladoras o supresoras son un subgrupo de células T CD4 que van a expresar factor de transcripción FOXP3 y van a suprimir potentemente la respuesta inmune esencial para mantener la tolerancia inmunológica periférica. Las células tumorales pueden escapar a la respuesta inmune del huésped por muchos mecanismos adaptativos e innatos. ¿Cuál de los siguientes es falso? La pérdida de la beta-2 microtubulina va a disminuir la expresión de complejo de histocompatibilidad tipo 1. Bueno, esto es nada más un juego de palabras porque la respuesta correcta es la beta-2 microglobulina, no microtubulina, porque este es un componente esencial del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que pues lo único que va a hacer es conferirle estabilidad, la cual va a ser esencial para su doblamiento correcto y para su transporte hacia la superficie celular. ¿Cuál de los siguientes mecanismos mediados por inmunidad ayudan a la prevención del cáncer? Pues vamos a ver que es la detección, la eliminación de las células tumorales, la prevención de inflamación crónica y la protección contra agentes virales. ¿Y qué significa PD1? Significa receptor de muerte celular programada tipo 1. Y eso es todo con relación a este tema del día de hoy. Pues es un tema que sí tiene pues mucho componente clínico. En la práctica lo podemos ver todos los días. Sin embargo, pues estas son las bases por las cuales el estado de hipoxia y la reoxigenación pues es muy importante para nosotros. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Del von Hippel-Lindau. ¿Para qué de neoplasias predispone Germán? ¿Sí me escuchaste? Sí, me preguntó qué neoplasias predispone el von Hippel-Lindau. Ajá. Pues el que recuerdo ahorita es colon. Y no recuerdo algún otro. El carcinoma de células renales. Carcinoma de células renales, ¿qué otros? Hemangioblastoma. Retina y cerebro. Y páncreas y feocromocitoma. Es muy importante debido al tema que vimos hoy. Los pacientes con este síndrome tienen mutaciones que activan al factor inductor de hipoxia. Entonces, von Hippel-Lindau, sinónimo de mutaciones en el factor inductor de hipoxia.
la siguiente clase, ¿quién la va a dar? No, doctor, yo la voy a dar. Sí, yo. ¿Quién le toca la siguiente clase? A mí. Tony. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, a mí me toca darla, doctor. Ok. Pues nada más. Realmente Igual para es que una trates continuación sí, igual de que la la vez clase de pasada, Germán, ya para que la más presentes con mayor orientado a la aplicación clínica y clínica, ¿de a acuerdo? experimentos en ratas y Tratar de en que sea tumores en humanos. Ok. ¿Tienen unos 3 minutos? Sí. Ok. Esta modalidad es creo que un poquito más fácil. Es una pequeña evaluación de 6 preguntas que va un poquito en relación con la clase que vimos ahorita. Les va a aparecer en su pantalla. Me dicen si les aparece o si no les aparece. Sí. ¿Listo? ¿Ya todos terminaron? Sí. Listo, doctora. Ya, doctora. Ok, perfecto. Entonces, al finalizar. Y van a poder ver los resultados. Sí los pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces vamos a ir viendo pregunta por pregunta rápidamente.
¿Qué es la angiogénesis? La mayoría la tuvo bien. Es la formación de nuevos vasos a partir de los existentes. La vasculogénesis es Las células la progenitoras. formación, bueno, es la tercera respuesta, ¿no? Que es la formación de vasos a partir de células endoteliales, progenitoras o angioblastos, ¿no? O sea, es diferente angiogénesis que vasculogénesis, eso sí quedó claro. Solamente la definición es la segunda. ¿Qué subunidad del factor inducible por hipoxia está regulado por el oxígeno? Y también la mayoría la tuvo bien, es el HIF-1 alfa, como lo mencionó durante la clase. ¿Y en qué condiciones, bueno, más bien, en condiciones normóxicas, qué pasa? Lo que ocurre es que el HIF-1 alfa es degradado por el proteasoma, también la mayoría lo tuvo bien, lo mencionó y lo explicó a detalle en la clase, ¿no? Y en condiciones hipóxicas, pues era prácticamente lo contrario, bueno, no lo contrario, pero no se degrada el HIF-1 alfa, sino este permanece estable y puede formar un complejo con el HIF-1 beta, ¿no? Entonces también la mayoría la tuvo bien, es la segunda respuesta. Esta parte, ¿cómo se explica la relación entre la hipoxia y la resistencia a la radiación? Es la primera. Sí está correcta la última que pusieron, la distancia de la difusión de oxígeno, sin embargo, esta no es una hipótesis, ¿no? Este es un hecho, por eso está un poquito con truco la respuesta, ¿no? Entonces, sí tiene que ver la distancia en la que se encuentra la célula tumoral respecto al vaso, pero no es una hipótesis. La hipótesis que lo explica es la primera, se los dejo de tarea para que lo revisen, la hipótesis de la fijación de oxígeno. Viene en el Joyner y en el Hall, me parece también. Y la última pregunta, que sería, señale la estrategia que compensa la hipoxia tumoral en los tratamientos con radioterapia. Pues la estrategia que más se ha visto que tiene que ver es la radioterapia fraccionada, ¿no? Esta es la parte en la que nosotros, desde tiempos pues, históricos, que se ve que la radioterapia fraccionada tiene más efecto, pues es la manera en la que se compensa, ¿no? La hipoxia tumoral, ya que esto permite, como también lo explicaron, que se pues reoxigene, ¿no? Con el paso del tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario adicional. ¿Alguien? No, doctora. ¿No? ¿Alguna duda que tengan? No. Okay. Muy bien. Pues entonces nos vemos con la siguiente clase que va a dar Antonio y ya no nos retrasamos más con que empiecen consulta. Pues Gracias, doctora. Gracias, doctora. bye. Gracias. Buen día.